En el programa de hoy decidimos nada más y nada menos que hablar de la relación de los jóvenes y la política. Porque uno se pregunta por allí, como papá, no sé si te pasa, Marcelo. Siempre. Siempre. Los chicos, no sé, a mí me pasa, como tengo dos hijos, uno sí le interesa mucho y al otro no. Entonces, al que no le interesa, digo yo, pero tenés que saber en el mundo que vives. No, porque no quiero escuchar noticias, te dicen por ahí. Y están un poco cansados a veces de escuchar a los representantes políticos. Entonces, me llama por teléfono el día de la votación. ¿A quién tengo que votar, mamá? Bueno, ese tipo de cosas. Y esto lo estuvo estudiando la consultora Surban, Marcelo, que es una consultora que ha estado presente también en El Espejo en sí, otras de una cordobesa, politóloga muy conocida, pero les va a llamar la atención a la gente los resultados que han dado estas encuestas, porque la verdad que son bastante llamativos. Son bastante llamativos, ¿no? Sí, muy. Son llamativos. Y además creo que también estamos en un momento donde la realidad y la lectura de la realidad, la semiosis social, cambia muy rápido, ¿no? Los chicos te preguntan, ¿no? ¿Y cómo vivías sin celular, mamá, antes, por ejemplo? No, y aparte de tener en cuenta, la gente los políticos tienen que tener en cuenta que en estas próximas elecciones cerca de 1 millón de nuevos votantes vamos a tener en el país. Porque los jóvenes de 16, 17 años que van a votar por primera vez se suman al padrón electoral y pueden dar vuelta a una elección. Claro. Bueno, vamos a pasar a ver las placas, Marcelo, si te parece bien, de esta encuesta que hizo Surban y los resultados que la estamos viendo acá, que justamente habla de eso, Surban Córdoba y asociados, juventudes y elecciones. Argentina 2023, tenemos un año bisagra, va a ser un año bien movido. Un año crítico este. Un año crítico, sí, claro. Y me parece como que se definen muchas cosas, ¿no? Para bien o para mal no se sabe. En la primera placa estamos viendo lo que han elegido los jóvenes. Ningún político tiene más de imagen positiva entre la juventud. El 35% piensa de que ningún político tiene una imagen positiva en la Argentina. Elevado el porcentaje. 35% sí es un porcentaje sí, elevado. La relación con la política, 54% de los chicos encuestados dice sentir nada o poco interés por la política. Y esto es llamativo, 54%, más de la mitad. Sí. Y uno por ahí pregunta cómo va a ser su futuro cuando nosotros no lo estemos. Por allí también vemos que hay muchos políticos que están de hace muchísimos años y como que las camadas nuevas todavía no... muy pocas caras nuevas se van viendo, entonces esto también Pocos políticos atraen a los jóvenes, ¿no? La tercera placa dice los sentimientos hacia la política. 59% de los jóvenes argentinos tienen sentimientos negativos con el país. Enojo y decepción son las emociones prevalentes. Fíjate vos, casi el 60% de nuestra juventud está enojada y decepcionada con el país. Totalmente. Es muy, muy peligroso lo que está pasando. Y una cosa, Marcelo, también que ya tenemos en videollamada a la gente de Surban para que explayemos un poquito más sobre esto, es que muchos chicos que por allí han tenido la preparación en la universidad pública y demás, están con la valija porque se quieren ir del país o ya se han ido. La gran mayoría. Y muchos otros chicos en situación de vulnerabilidad están sin horizontes, sin sueños y sin esperanza, ¿no? Eso es lo grave. El Frente de Todos es percibido como el espacio que más política genera para la juventud, con un 37% de apoyo, según Surban, en las preguntas que ha hecho. Juntos por el Cambio, 19,5% respondió sentirse tenido en cuenta, ¿no? Estos jóvenes tenidos en cuenta. El Partido Liberal, Libertario, 22%, el Frente de Izquierda 2,5% y después los que respondieron ninguno 9,8%. Nadie piensa en nosotros, básicamente es muy poquito lo que se sienten integrados. Pero fíjate que es llamativo porque históricamente siempre los jóvenes se han identificado al principio de su nacimiento con la política, con la izquierda, porque son rebeldes, claro, porque son contestatarios. Fíjate que acá se han ido directamente a la derecha con el Partido Liberal.
Claro, hay muchos chicos que también te plantean eso, ¿no? Lo que llama la atención, sí, esa diferencia a lo que vas vos, a lo histórico. Claro. Porque si vamos a la historia, en las universidades... Todos en la facultad, ¿viste? Somos de izquierda porque queremos derechos, progreso. Fíjate vos cómo ahora ha virado a la derecha el gusto de los jóvenes. Sí, ha habido ahí Y además también no hay tanta participación como hubo en algún momento de la historia, ¿no? En las universidades. Bueno. ¿Qué dirigente te parece más capacitado para bajar la inflación en la Argentina? Esa fue la pregunta que hizo esta encuestadora argentina. El 29% de los jóvenes opinaron que Milei y el 25% que Massa. Es lo que hablábamos recién, la tendencia, cómo han virado los jóvenes hacia la ultraderecha, que es Milei. Sí, Milei ha sido un exponente que ha surgido muy rápido, muy mediático, y de alguna manera su crítica tan contundente a esto que denomina la casta, pero ya está dentro del ámbito político, o sea que en realidad no puede diferenciarse. Y Massa, que bueno, hasta ahora ha prometido mejorías y los números de la inflación... Ha prometido más de lo que ha cumplido, ¿no? De lo que se le ha dado, sí. La verdad que es así. Bueno, seguimos. Milei tiene más apoyo entre los varones jóvenes y Massa tiene más apoyo entre las mujeres jóvenes. Eso me llama la atención y se lo podremos preguntar a Paola, que la tengamos ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo se cuantifica esto de que las mujeres estén con Massa y que los varones estén con Milei? Y bueno, hay un método en la encuesta, pero... le vamos a hacer la pregunta. ¿Qué espacio considera que tiene más capacidad? Incapacidad. Que tiene más incapacidad de escuchar a las juventudes. El 34,9 ha dicho que Juntos por el Cambio. Eso también, mira vos. El 26,1 el Frente de Todos. Sí. El 10,1 el Partido Liberal, el de Milei. El Frente de Izquierda, el 7,1. Otros 1,5, ninguno 5,3 y no sabe el 15%. Pero es altísimo el porcentaje de que tienen los chicos pensado por Juntos por el Cambio, ¿no? O sea, básicamente no se sienten incorporados por ningún espacio. No, y los califican de incapaces. ¿No? Bueno, yo estuve en un colegio, ya te voy a contar, pero leemos esta y después te cuento que estuve en un colegio. Intención de voto por partido. De estos chicos que estamos hablando son de 17 a 35 los encuestados. Algunos ya van a votar por primera vez. Frente de Todos, la intención de voto por el Frente de Todos, 30,3%, digo porque esta es una encuesta nacional. El Liberal, el Partido Libertario, 23,2%. Juntos por el Cambio, 23%. Peronismo no kirchnerista, 4,8%, otros 7,9%, y que no sabe y no contesta sobre este tema es un 10,8%. Hola, bienvenida Paola, ¿cómo estás? Al Espejo. Gracias, porque bueno, a pesar de estar de viaje, te hiciste un tiempito para estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Un placer. Bueno, estuvimos leyendo el trabajo que han realizado ustedes como encuestadora en esta franja etaria que a la población en general nos preocupa también como papás, ¿no? Decimos, ¿qué va a ser el futuro de nuestros hijos? El país viene cayendo mucho, si los chicos no se informan o no se sienten identificados, cuál va a ser su futuro, muchos se van del país. Contanos, bueno, cómo surgió la necesidad de hacer esta encuesta y qué más, además de las placas que acabamos de leer, podés ahondar sobre esto. Bueno, hay que decir que este es un trabajo nacional, es decir, que están representados y representadas todos los jóvenes y las jóvenes de la Argentina. Es una encuesta domiciliaria y hemos hecho un corte por edades, de 16 a 35 años. Ese corte por edades no es caprichoso, sino que lo hemos hecho de esa forma porque ese rango de edades incluye tanto a los que conocemos como millennials
y a los que conocemos como centennials, ¿no? Que son las generaciones que ya han nacido con la herramienta de Internet en la mano. Exacto. ¿Y por qué es particular el uso de Internet o el hecho de ser nativos digitales? Bueno, porque como vos bien decías al comienzo de la presentación del tema, de alguna manera tus dos hijos representan un poco al rango que nosotros llamamos juventudes, que lo ponemos en plural justamente por esto, porque las juventudes son un colectivo, un grupo muy heterogéneo. No hay una posición homogénea dentro de lo que llamamos juventudes. La irrupción o la aparición de Internet en la vida de lo que hoy llamamos jóvenes o en la vida de las personas en general tiene una significancia muy importante en términos de cómo estas juventudes se empiezan a relacionar con la política. Las redes sociales e Internet suponen una modificación en la forma en la que nos comunicamos. Algunos académicos o una parte de la biblioteca dice que Internet propicia una comunicación mucho más horizontal, donde no hay jerarquías, donde todos pueden hablar en el mismo plano o en las mismas condiciones y pueden debatir sobre distintos temas, entre ellos sobre política. Y claro, esa relación, ese cambio en la relación, tiene mucha importancia porque nuestra generación o la generación de los padres estábamos acostumbrados a relacionarnos con la política o con los políticos, para ser más precisos, a través de un cartel en la vía pública o a través de una gigantografía o a través de participar en algún acto de manera presencial. Hoy los jóvenes tienen una relación distinta, en la que ya no es un monólogo por parte de la dirigencia política que plantea sus ideas o sus propuestas o lo que piensa de manera unidireccional, sino que hoy hay un diálogo, se establece un diálogo a través de las redes sociales. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pueden aguantar los jóvenes o las jóvenes entre que mandan un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, a un amigo o a un conocido en las redes sociales para recibir la respuesta? Nada. Es muy reducido el tiempo, ¿no? Sí, sí. Hay un ida y vuelta muy dinámico. Y esto la política no ha terminado de comprenderlo, no ha terminado de entenderlo. Una de las principales demandas de este segmento de la población tiene que ver con la falta de escucha, tiene que ver con la falta de diálogo. Esto de no poder plantear cuáles son sus demandas y ser escuchados y establecer un diálogo con la dirigencia política. A esto tenemos que sumarle algo que también ustedes mencionaban en la charla previa. El rango etario de la dirigencia política actual supera los 50 años. Entonces, hay una diferencia generacional en este sentido que hace que los lenguajes, que las narrativas sean completamente diferentes. Claro. Si la política, si la dirigencia política no logra comunicarse en condiciones o en rangos de igualdad o en igualdad de jerarquía, claro, con los jóvenes, tienen muy poco tiempo de permanencia, o lo tienen que entender o van a ser reemplazados por las nuevas generaciones de la dirigencia política. Totalmente. Los comunicadores decimos la semiótica del discurso, que es el estudio de la forma de expresarse de los chicos, es
completamente diferente y uno lo ve hasta en la música, ¿no? Que por allí nosotros, que tenemos 40 y pico, estamos en la mediana edad, no podemos entender ciertos códigos que pasa la música que les gusta a ellos. Bueno, a ellos un poco le pasa con nosotros, con la política, ¿no? No pueden entender cuáles son los códigos porque los discursos que se escuchan por televisión, las entrevistas y demás, es como que no hay una bajada para llegar a estos chicos que ya tienen acceso a las urnas. Sí, pero además hay una cuestión muy llamativa y que además hay que profundizarla en la investigación, ¿no? Las distintas generaciones, y este año se cumplen 40 años de democracia, las distintas generaciones previas han encontrado una figura o un liderazgo en el cual sentirse representados de alguna manera. Pasó con Raúl Alfonsín en su momento, después pasó con Menem, después con Néstor Kirchner y después con Cristina Kirchner. Y hubo en cada una de las épocas y de diferentes formas un rejuvenecimiento de la motivación que las juventudes tenían por involucrarse, por participar en política y por militar en política. Eso no está sucediendo de la misma manera hoy. No encuentran un líder que ellos sientan que están escuchando realmente cuáles son sus principales demandas, que son temas muy concretos, más allá de lo que mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con esta forma o con esta mecánica de comunicarse distintas. Los temas principales que plantean como reclamos y como demandas y que son de alguna manera transversales prácticamente a todas las situaciones socioeconómicas y sociodemográficas, tienen que ver con el acceso a la vivienda, tienen que ver con el acceso a una educación de mayor calidad y tienen que ver con el acceso al empleo. Son tres temas que a las juventudes, independientemente de toda esa heterogeneidad que mencionábamos antes, preocupan de manera casi, diría, significativa, muy importante. Y de alguna manera, y se planteaba también en la charla previa, el acierto que ha logrado Javier Milei ha sido encontrar el tono y encontrar justamente esos sentimientos de decepción, de enojo y hasta de ira en contra de la clase política y poder establecer ese diálogo a través de las redes sociales. Claro, por ahí canalizan los chicos sus sensaciones, digamos, en ese discurso. Justamente te iba a preguntar, Paola, apelando a la politóloga, en las placas yo comentaba viendo tu trabajo que en las últimas pasos se habían sumado 860.000, 62.000 nuevos votantes. No sé si ese universo va a ser mayor o menor en estas elecciones presidenciales. Pero, ¿a tu criterio ha sido Javier Milei el que ha logrado captar más la atención de los nuevos votantes? Yo creo que en el segmento de juventudes sí. Si hacemos un corte solo de los votantes de Javier Milei, la mayor porcentaje, el mayor volumen de su potencialidad de voto está dentro de este segmento etario. Y esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Un discurso muy de enojo, de representar ese enojo que las juventudes tienen en contra de la dirigencia política tradicional, pero además tiene que ver también con una narrativa que plantea, equivocado o no, recetas económicas, ¿no? Recetas de soluciones a problemas de la economía en la Argentina, que podemos compartir o no, pero que tienen una incidencia en esta porción de la población. Y además un muy buen uso de las redes sociales, que es donde están
mayormente las juventudes, Claro, ¿no? exactamente. Creo que es un fenómeno de época, Sí, totalmente. que Y además, como claramente decís vos, coincido, ya llamando la justo que atención. estamos cerrando el tiempo, coincido en esto de los modos discursivos que son tan distintos en los chicos y que, bueno, Milei ha formulado su discurso de alguna manera muy emocional, muy sin eufemismos, entonces ha logrado captar rápidamente a cierto grupo de chicos. Te agradecemos, se nos va el tiempo, podríamos estar hablando horas de esto porque nos Pero apasiona. le vamos a pedir antes de que lleguen las elecciones otra nota más. Sí, Para que tenemos nos diga- elecciones para hacer dulce este año, así que seguramente, Paola, Para te nuevas vamos a encuestas. estar llamando para conocer. Recién hay mucho precandidato todavía, pero bueno, vamos a ver cómo avanzamos en este año donde las elecciones es un tema más que importante y desde aquí del Espejo más que agradecido que nos hayas atendido y por tu trabajo profesional que siempre nos aporta un montón. No, por favor, un placer, muchas gracias a ustedes.